Hola mi gente linda, bienvenidos al canal Wayu y más cositas. Seguimos en modo Labubu y esta vez vamos a hacer este bolsito Labubu. Para tejer el bolso voy a utilizar hilo blanco, pero tú puedes escoger cualquier color que gustes porque los Labubus tienen muchos colores, entonces puedes utilizar cualquier otro color. Yo voy a hacerlo en blanco, marca Melissa Sweet. El grosor es de 2 milímetros. Voy también a utilizar este color marfil, que también es de la misma marca, Melissa Sweet, porque Melissa ahora tiene muchas otras variantes. Y este es el color que he escogido para hacerle el motivo este de aquí, de las orejitas y el bordadito de la nariz. Vamos a utilizar un hilo blanco, pero más delgado. Este es muy delgadito, es como de 1 milímetro y si es que llega. Para los dientes. Los dientes los vamos a hacer tejidos. Naturalmente vamos a necesitar una aguja acorde al grosor de este hilo. Como mi hilo es de 1 milímetro, pues voy a utilizar la aguja del punto 90. Yo no sé si se ve. Punto 90. Ahí creo que se ve. Y para el tejido del bolsito, pues voy a utilizar la del 2. Vamos a necesitar también un botoncito, una aguja lanera y un marcador de puntos, como siempre. Tijeras, naturalmente. Y teniendo todo esto, vamos a trabajar en el bolsito. Este bolsito mío mide 11 centímetros por 14, o sea, 11 centímetros aquí por 14 aquí. Del blanco, pues vamos a usar unos 60 gramos, del marfil de 35 a 40 y de este hilo finito blanco, nada, miseria y compañía, porque esto van a ser unos 5 gramos tirando por lo alto. Negro, pues apenas una hebrita, y este colorcito pues también apenas una hebrita. Bueno, vamos a comenzar. ¡Qué emoción! Comenzamos tejiendo 35 cadenetas. Hacemos aquí el nudito deslizado y comenzamos contando 35. Si tú lo quieres más grande, pues le echas más cadenetas. Como ya he dicho, mi bolsito mide 14 centímetros por 11 de alto. $27, $28, $29, $30, $31, $32, $33, $34, $35 más una. Hacemos una cadeneta que es la que nos permite ahora girar nuestro tejido. Hay dos formas de hacer esta primera vuelta. Bien cogiendo la cadeneta de esta manera y vamos tejiendo un punto bajo en cada punto. Pero también podemos hacerlo de esta otra forma. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Cuando nosotros tenemos la cadeneta hecha, si miramos por detrás, aquí salen unos bultitos, aquí como unos nuditos. Podemos coger la cadeneta de esa manera, o sea, los puntos bajos, quiero decir.
Entonces, en este primero no, pero en el segundo vemos aquí este nudito. Pues ahí cogemos el punto y vamos haciendo los puntos bajos, cogiendo el nudito que tenemos por detrás de la cadeneta. Si te queda muy difícil, puedes hacerlo normal como siempre. ¿Cuál es el efecto que hace la diferencia? ¿Cogerlo por detrás o coger la cadeneta como venimos haciendo siempre? Pues el resultado es que cuando cogemos los puntos en la cadeneta, aquí en el centro, vemos cómo aquí se nos quedan unos agujeritos, unos huequitos, que es la huella de haber cogido media cadeneta aquí, media cadeneta allí. De esta manera, esos huequitos no se van a ver. Ahí no va a haber huequitos. Entonces, aquí que lo veamos bien, por detrás tenemos estos nuditos y ahí vamos a ir tejiendo. Pero repito, si te queda muy difícil, pues los coges como normalmente los cogeríamos, media cadeneta, y cuando le demos la vuelta al tejido o cuando vayamos a tejer por el otro lado, pues cogemos la otra mitad de la cadeneta. Esto no tiene por qué ser, es un truquito o una forma distinta de hacerlo para que luego no nos queden los huequecitos en la base. Bien, yo voy a hacer un punto en cada punto de esta manera y ahora después vamos a ver el efecto. Cuando llegamos aquí al último punto, hacemos 3 puntos juntos. 1, 2 y 3. Y ahora aquí tejemos de vuelta otra vez los puntos que hemos hecho y esta vez ya cogiendo las dos partes de la cadeneta, como la otra, esta vuelta de venida aquí hemos cogido los puntos por detrás, ahora aquí se nos queda la cadeneta completa, entonces la vamos a coger completa. Entonces vamos tejiendo un punto en cada punto y aprovecho para ir escondiendo este cabito de aquí. Vamos tejiendo un punto en cada punto. Uy, se me resiste este de aquí. Ahí. Y vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al final. Así. Y aquí ya podemos apreciar que no quedan los huequitos que normalmente nos quedarían cogiendo la cadeneta mitad y mitad. Y en ese último punto hacemos un aumento, 2 puntitos juntos en el mismo punto. Aquí comenzamos nuestra vuelta, que voy a coger la mitad del punto de atrás. Y voy a marcar aquí el inicio de vuelta para tener un punto de referencia. Ya no vamos a hacer más aumentos
ni nada, ya iríamos trabajando un punto en cada punto, de esta manera, cogiendo el medio punto de atrás, y lo hacemos en espiral, es decir, aquí no cerramos vuelta, sino que vamos de continuo, ¿eh? Vamos tejiendo y vamos a hacer bastantes vueltas. Cuando digo bastantes, son unas 23, 24 vueltas hasta llegar a la altura que en mi caso pues son 11 centímetros. Pero como ya he dicho antes, si tú lo quieres hacer más grande, pues todo lo que tienes que hacer es hacer más cadenetas. En lugar de hacer 35, pues puedes hacer 40, 45, hasta el tamaño que tú consideres. Y naturalmente luego en altura pues tendrás que hacer algunas vueltas más para que no te quede un bolsito muy largo y estrecho, para que quede proporcional. Pero como es un bolsito infantil, pues yo lo voy a hacer en este tamaño, que se adecua bien para las niñas. Bueno, pues ya saben, 24 vueltas, un punto en cada punto, aquí todo alrededor hasta completar las 24 vueltas. Yo voy a hacerlas y vuelvo. Ya llegué a la última vuelta y aquí lo que voy a hacer es un punto deslizado para ya finalizar. Ahora vamos a marcar los puntos centrales, unos 14, 15 puntos centrales. Vamos a asegurarnos que tenemos la misma distancia de aquí que aquí, para hacerle la tapita del cierre. Entonces ahora aquí en esta tapita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar aquí. En este caso voy a coger el punto completo. Y empezamos haciendo un punto en cada punto. Aquí, bien. En el mismo punto, porque este es el nudito de inicio. Entonces aquí hacemos un punto y vamos haciendo un punto en cada punto, cogiendo el punto completo hasta llegar a la otra marca. Aquí levantamos cadeneta, giramos el tejido y volvemos a hacer lo mismo. Este primer punto no, en este siguiente volvemos a hacer un punto en cada punto. Así vamos a hacer unas cuantas vueltas hasta que tengamos aproximadamente 3 centímetros. Vueltas no, hileras de ida y vuelta, un punto en cada punto. Al final siempre levantamos una cadeneta, giramos y nos regresamos hasta tener unos 3 centímetros de esta forma. Levanto cadeneta, giro el tejido. Voy a hacerlo y seguimos. Ya tengo aproximadamente 3 centímetros acá. Esta es la tapita que vuelve aquí
para cerrar, ¿vale? Han sido aproximadamente 8 hileras de ida y vuelta. Levantamos cadeneta y ahora aquí vamos a empezar a hacer unas disminuciones. Entonces cogemos un punto, cogemos otro punto, ahora tenemos 3 lazadas, las cerramos como uno solo. Dejemos un punto en cada punto hasta llegar al otro extremo, 2 puntos antes de finalizar, que son los 2 puntos que vamos a disminuir. Estos 2 últimos puntos, cojo uno, cojo otro, cierro como uno solo, y aquí vemos que se nos va cerrando un poquito esta tapa. Vuelvo a hacer lo mismo, me vengo aquí, cojo un punto, cojo otro punto, lo cierro como uno solo, un punto en cada punto, y cuando llego al final, que me quedan 2 puntos por hacer, es este punto y cerramos. Levanto cadeneta, vuelvo a girar y hacemos un punto, un segundo punto, hacemos 2 cadenetas, saltamos 2 puntos, nos vamos aquí y hago otros 2 puntos. Este es el ojal para el botón. Si tu botón es más grande, debes poner más cadenetas ahí. Levanto cadeneta, me vengo de nuevo aquí y hago 3 puntos sobre el ojal. Hago los otros 2 puntos. Y ahora vamos haciendo un punto alrededor. Pero para que me quede al derecho, que eso también lo tenemos que tener en cuenta, que el borde lo vamos a hacer para que quede al derecho. Voy a cerrar aquí. Y me vengo al derecho, esta es la parte derecha, porque esto es lo que va a doblar así y entonces quedará de esta forma. Entonces, para que nuestros puntos queden al derecho, nos vamos a venir aquí al frente y vamos a hacer una hilera o una vuelta completa con punto deslizado. Entonces hacemos lo siguiente, punto deslizado, vamos al siguiente puntito, deslizamos, al siguiente huequito, deslizamos, y así hacemos todo el borde, no solo de la tapa, pero también el borde del bolsito. Es decir, vamos a hacer esto mismo, seguiremos por aquí, luego seguiremos por aquí, todo el borde del bolso hasta finalizar donde empezamos. Aquí ya le di la vuelta,
voy a cortar. Todas estas hebritas después las esconderemos con aguja lanera, ¿eh? Las perderemos entre el tejido, estas puntitas que se nos quedan aquí. Bien, esta es la tapita que vendría de esta forma aquí, con el botón, que no sé si al principio os he dicho que también hacía falta un botón. En mi caso este botón es chiquito y cabe perfectamente por el ojal que hemos hecho, pero si tu botón es un poquito más grande, en lugar de hacer 2 puntos de cadeneta aquí, haces 3. En lugar de hacer los puntos, el punto bajo, 3 puntos que yo he hecho, pues le pondrías 4 o lo que hagan falta. Asegúrate de que tu botón puede pasar bien por el ojal. Bueno, ya lo que es la base del bolsito la tenemos, y ahora vamos con el cordón, el asa o colgadera, y lo vamos a hacer en punto rumano. Para eso comenzamos haciendo una cadeneta aquí, 1, 2. Ahora nos venimos a la primera, hacemos un punto, y si ven que aquí se nos queda ahí un piquito, este piquito, bueno, pues esto lo que vamos a hacer es girar el punto, y ese piquito es el que vamos a enganchar con nuestra aguja, así, y tejemos. Ahora el piquito lo tenemos a este lado, volvemos a girar, enganchamos aquí, y cerramos. Ahora el piquito está aquí, bueno, pues lo giramos otra vez, y esto es todo lo que tenemos que hacer hasta tener un largo de aproximadamente 1,5 m, 1,10 m, porque una parte se pierde al coser. Ya les muestro aquí en este otro. El cordón debe quedar así, es muy bonito, y como lo cosemos por el interior, pues siempre perdemos aquí un poquito y al otro lado otro poquito, con lo cual esto lo tenemos que tener en cuenta para que luego el cordón no nos quede muy corto. Yo lo hago aproximadamente de 1 metro, o entre 1,5 m y 1,10 m. Pues vamos a seguir con el cordón. Llego al final del cordón y cierro. Voy a dejar un hilito largo, porque con este hilito es con el que
voy a coserlo al bolso. Entonces ya solo nos queda por coser un poquito a este lado, fijamos ahí y asegurándonos que está derechito, que no se nos da la vuelta el cordón. El otro extremo lo colocamos al otro lado y esto pues ya lo cosemos. Aguja lanera, a coser, a guardar todos estos hilitos que se nos han quedado, que con la aguja lanera lo que hacemos es meterlo en el tejido, esconderlo entre los puntos que ya tenemos hechos y así perdemos todas estas colitas que se nos han quedado por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y en el segundo vídeo, en el vídeo 2, vamos a hacer lo que ya es la carita. Vamos a hacer este circulito y ya trabajaremos en los extra para montar nuestro bolsito de la bubu. Nos vemos en el 2. Hasta luego.